Hola, bueno, vamos a resolver otro final virtual de biofísica del CBC. Este es un final que se tomó en el primer llamado, esto fue creo que por septiembre del 2020 y espero que les sirva a los que rinden ahora el próximo 5 de marzo del 2021. Sería el segundo llamado. Bueno, vamos a ver el primer problema. Su problema de radiación dice que la superficie de un cuerpo negro se encuentra a una temperatura de 40 grados Celsius y emite calor por radiación, con una potencia de 300 watts. ¿Cuál será aproximadamente el valor de la potencia con que emitirá si la temperatura pasa a ser de 80 grados Celsius? Bueno, acá vamos a aplicar la ley de Stefani-Boltzmann, donde la potencia, que en realidad representa la cantidad de calor emitido por cada unidad de tiempo, calor, energía sobre tiempo, eso es potencia, va a ser igual al coeficiente de emisividad por la constante de Boltzmann por el área total, o sea la superficie total del cuerpo, por la temperatura absoluta, es decir, medida en grados Kelvin elevada a la cuarta. Vamos a resolverlo como un problema comparativo, vamos a ver cómo es la potencia final respecto a la potencia inicial, y esto va a ser igual a epsilon por la constante de Boltzmann, por el área del cuerpo, por la temperatura final, vamos a colocar acá, que es de 80 grados Celsius, es decir, 353 Kelvin elevados a la cuarta. Y lo inicial sería epsilon, la constante de Boltzmann, el área, y la temperatura de 40 en grados Kelvin serían 313 Kelvin elevados a la cuarta. Bueno, todo esto se me va. O sea que acá podríamos escribirlo como 353 sobre 313 y como está a la cuarta arriba y a la cuarta abajo, podemos elevar toda la cuarta. Y la potencia inicial, que en realidad la conozco, la pasamos multiplicando y sabemos que vale 300 watts. Y acá tengo la potencia final. Hacemos los cálculos y aproximadamente va a dar 485,3 watts. ¿Sí? Y esta es la respuesta que vamos a seleccionar como correcta, que sería la que está marcada. O sea que resolvió este examen, contestó bien esta primera pregunta, que coincide también con la que aparece acá en la corrección del examen. Bien, pasamos ahora a la segunda pregunta. Bueno, la segunda se trata de un problema de termodinámica y me dice que 0,4 moles de un gas ideal monoatómico evolucionan según el ciclo de la figura. El gas se encuentra inicialmente en el estado A una presión de 0,42 atmósferas y ocupando un volumen de 4,9 litros. Los procesos 1, que sería de A a B, y 2, de B a A, son reversibles. Entonces, me pregunta la variación de energía interna del gas en el proceso 2. Bueno, el proceso 1, o sea, cuando nosotros vamos de A a B en este proceso, ¿sí?, vamos a tener que es un proceso isobárico, o sea, se produce a presión constante. Entonces es muy fácil que hagamos esto. La presión, ¿sí?, la presión la conozco. Veamos que los resultados están en atmósferas por litro, litros por atmósfera, por lo tanto no nos vamos a complicar acá convirtiendo unidades. La presión me la dan, es de presión, dice que es 0,42 atmósferas, y el volumen, ¿sí?, el volumen en A es de 4,9 litros y el volumen en B es el triple, 3 veces el volumen en A, o sea que va a ser de 13,7 litros, ¿sí?, perdón, 14,7 litros, 14,7 litros, 4,9 multiplicado por 14,7 litros. Entonces con esto, el trabajo en una transformación isobárica es la presión, si yo quiero averiguar el trabajo entre A y B, la presión por el volumen en B menos el volumen en A, ¿sí? Así que vamos a calcular el trabajo de A a B, el trabajo L de A a B,
va a ser igual a la presión de 0,42 atmósferas, y cuando resto el volumen en B menos el volumen en A, me queda 9,8 litros. Entonces con esto podemos averiguar ya el trabajo, que va a ser igual a 0,42 multiplicado por 9,8, y esto nos daría 4,116 atmósferas por litro. Esto sería entonces 4,116 atmósferas por litro. Este es el trabajo de AB. Ahora bueno, hay una manera muy fácil, ¿sí?, de averiguar la cantidad de calor intercambiada, ¿sí?, en el proceso AB, y también podemos averiguar la variación de energía interna. Es importante acá donde dice que el gas es monoatómico, porque cuando yo conozco el trabajo en una transformación de este tipo, una transformación isobárica a presión constante, ¿sí?, cuando yo tengo acuérdense que esto era una transformación isobárica, ¿no? Si no, no me sirve la relación que vamos a dar ahora. Isobárica. Si es isobárica, cuando se trata de un gas monoatómico, como por ejemplo los gases nobles, ¿sí?, la cantidad de calor va a ser igual a 5 medios del trabajo, ¿sí?, y la variación de energía interna, delta U, va a ser 3 medios del trabajo. Si en lugar de decirme que era monoatómico, me estuvieran diciendo que se trata de un gas biatómico, como el oxígeno, el nitrógeno, entonces la cantidad de calor sería igual a 7 medios del trabajo y la variación de energía interna a 5 medios del trabajo. En este caso se trata de un gas monoatómico, entonces vamos a averiguar la variación de energía interna y vamos a averiguar, ya que estamos, la cantidad de calor, que no me lo piden eso. La cantidad de calor sería 5 medios del trabajo, o sea, de 4,116 atmósferas por litro. Así que por 2,5, esto nos da 10,29 atmósferas por litro. Y la variación de energía interna, que nos interesa especialmente para un gas monoatómico, es 3 medios del trabajo. 3 medios multiplicado por 4,116 atmósferas por litro, así que sería 4,116 por 3 medios. Y esto nos da 6,174. 6,174 atmósferas por litro. Ahora, como a mí me dicen que los procesos son reversibles, entonces la variación de energía interna de A a B va a ser igual a la menos variación de energía interna de B a A. Quiere decir entonces que la variación de energía interna de B a A va a tener el mismo valor absoluto, pero diferente signo. 6,174 atmósferas por litro, aproximadamente menos 6,2 atmósferas por litro. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que acá tenemos que observar, si nosotros vamos al gráfico, ¿por qué es lógico que me dé negativo esto? Porque cuando voy a presión constante de A a B, cuando voy de A hasta B, el volumen se triplica a presión constante, por lo tanto la temperatura absoluta también se va a triplicar y va a haber un aumento de la energía interna, porque hay un aumento de temperatura. Pero cuando vuelve de B a A, al final, cuando llegue a A, los parámetros van a ser los mismos, o sea, ahora la temperatura va a disminuir también. Y por lo tanto va a haber una pérdida de energía interna cuando voy por el camino 2, o sea, cuando voy de B a A.
¿sí? De B a todo es negativo, porque observamos que primero se comprime, o sea que está recibiendo trabajo, el trabajo va a ser negativo. Segundo, va a estar cediendo calor, ¿sí? En ese proceso. Y tercero, que la energía interna, al disminuir la temperatura, disminuye. Por lo tanto, la respuesta correcta no es la que está marcada, sino 6,2, pero cuidado con el signo, porque tenemos que marcar la tercera, no la última, porque hay una disminución de la energía interna cuando vamos de B a A. Pasamos al próximo. Bueno, el problema que sigue es un problema de electrostática con capacitores. Dice que mediante una batería se cargan los capacitores 1, 2 y 3, me dan los valores, conectados como se muestra en la figura. Vemos en la figura que tengo el 1 y el 2 en paralelo y esto en serie con el tercero. Me dice que la tensión sobre el capacitor 1 es de 10 voltios y hay que averiguar la tensión en el capacitor 3. Primero averiguamos la capacidad total. El 1 va a ser C1 en paralelo con 2. Los capacitores cuando están en paralelo se suman directamente, C1 más C2, 9 más 1, 10 microfaradios. Y la capacidad total va a ser entonces 1 sobre 10 más 1 sobre 14 elevado a la menos 1 microfaradios. Esto sería 35 sextos de microfaradios. Bueno, cuando me dice que delta B1 vale 10 voltios, delta B2 también vale lo mismo, porque están conectados en las ramas de una conexión en paralelo con capacitores. La diferencia de potencial es la misma en las dos ramas. Y esto se calcula, o sea, el delta B se calcula haciendo la carga, ¿sí?, total dividido la suma de capacitores conectados en el paralelo, el 1 en paralelo con 2. De acá podemos deducir que la carga total que está circulando es delta B1 o delta B2, que valen lo mismo, por C1, 2. Entonces acá tengo, por un lado, delta B1 vale 10 voltios y acá tengo 10 microfaradios, por lo tanto voy a tener en total 100 microcoulomb. 100 microcoulomb sería la carga total. Acá tengo la carga total. Bueno, cuando tengo la carga total, yo sé que por el capacitor 3, que está conectado solo, está ahí en serie, Q3 es igual a la carga total, o sea que vale 100 microcoulomb. Y C3 vale 14 microfaradios. Entonces, ahora lo único que nos queda es averiguar cuánto vale delta B3. Y para eso voy a dividir la carga 3, que la conozco, dividido la capacidad 3, o sea, 100 microcoulomb dividido 14 microfaradios, los micros se van, y sería 10 dividido 14, aproximadamente 7,14 voltios. Y esa debería ser la respuesta correcta. Buscamos entre las opciones, 7,14 corresponde a la segunda opción, a la tercera opción. Bueno, pasamos al próximo. Bueno, el problema 4 dice que el gráfico de la figura representa la velocidad en función del tiempo de un auto que sigue una trayectoria rectilínea y partió del origen de coordenadas. T sub 0 vale 0, T sub 1 vale 50 segundos y T sub 2 vale 100 segundos, o sea, son dos intervalos de tiempo iguales. Podemos observar en el gráfico que durante los primeros 50 segundos describe un MRU, o sea que tiene velocidad constante, y después tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado en realidad, ¿sí?, pero siempre va a estar avanzando. A ver, vamos a ver qué nos dice. Dice que entre t igual 0 y t 50 la fuerza resultante es nula, ¿sí? Entre 0 y 50 tiene velocidad constante. Si no hay aceleración, esta pregunta, esta afirmación podría ser cierta, la iríamos marcando. El trabajo de la fuerza resultante sobre el auto entre t igual 0 y t igual 100 es positivo. No, porque en definitiva primero tiene velocidad constante, pero después desacelera
y entonces va a perder energía cinética si se mueve sobre una trayectoria rectilínea y supongamos horizontal sin cambios de altura. El trabajo de la fuerza resultante va a ser negativo porque pierde energía cinética, así que acá esto es incorrecto. El trabajo de la fuerza resultante entre 0 y 50 es negativo, no porque ahí no hay ninguna fuerza resultante, ahí vale 0 el trabajo de la fuerza resultante. Bueno, después entre 50 y 100 la intensidad de la fuerza resultante disminuye, no, la fuerza es constante, porque acá, como vemos, si la velocidad está representada por una recta, la aceleración es constante y eso implica que la fuerza también lo sea. Así que no. Después, entre t igual 0 y t igual 100, la fuerza resultante sobre el auto permanece constante. No, primero vale 0 y después va a tomar un valor que va a tener el sentido contrario al del desplazamiento, pero que va a hacer que el auto se detenga, así que no. En el instante t igual 100 el auto se encuentra en el origen de coordenadas. No, el auto nunca dejó de alejarse del origen de coordenadas. Primero lo hizo con una velocidad constante y después siguió avanzando, aunque estuvo frenando, pero digamos en t igual 100 el auto se detuvo, pero hasta ahí estuvo avanzando. Así que es falsa y por lo tanto está bien, la primera era la verdadera. Pasamos al próximo. Bueno, el que le sigue dice que en un calorimetro ideal se introduce una masa de plomo a 140 grados y otra de hielo a 0 grados. El calor intercambiado por el plomo hasta alcanzar la temperatura de equilibrio es de 33 grados Celsius, es de 8,9 kilocalorías. La masa de hielo colocada aproximadamente es, bueno, y acá lo que va a ocurrir es más o menos esto. Vamos a tener calor y acá vamos a tener temperatura. Vamos a hacer un gráfico para interpretar el problema. Acá tengo la cantidad de calor intercambiada y acá tengo la temperatura. Entonces, el hielo estaba a 0, el plomo estaba a 140 grados Celsius, temperatura en Celsius, y acá esto lo vamos a poner en, como está ahí, en kilocalorías, aunque después lo vamos a pasar. Bueno, acá tengo que el calor intercambiado es de 8,9 kilocalorías y que tengo una temperatura de equilibrio de 33 grados. O sea que acá vamos a tener el punto de equilibrio. Entonces, con respecto al hielo, ¿sí? Primero lo tengo que fundir porque el hielo estaba a 0 grados. Entonces el hielo se va a fundir y después va a aumentar la temperatura hasta llegar al equilibrio. Mientras que el plomo estaba a 140 y va a ceder calor para llegar también a 33 grados Celsius. Entonces, con el caso del hielo es muy simple porque acá tenía hielo, acá se produce la fusión a 0 grados y acá ya no tengo más líquido, tengo agua líquida. Así que la cantidad de calor va a ser igual a el calor latente de fusión, o sea, la masa por el calor latente de fusión, más la masa de hielo, ya de agua ahora, por el calor específico, por la variación de temperatura, por delta T. Y esto va a ser igual a, y vamos a poner acá, 8.900 calorías. Como quiero despejar la masa, factor común, calor latente de fusión, más calor específico por variación de temperatura, y esto nos da 8.900 calorías. Bueno, la masa es lo que quiero averiguar, entonces la masa va a ser igual a 8.900 calorías divididas por el calor latente de fusión más el calor específico del agua por la variación de temperatura. Hacemos el cálculo y esto sería masa igual a 8.900 calorías sobre 80 calorías sobre gramo más el calor específico sería 1 caloría sobre grado Celsius por 33 grados Celsius, que se van a simplificar, y esto nos daría 8.900 calorías dividido
111 calorías sobre gramo. Y esto nos estaría dando aproximadamente 78,8 gramos. Esa sería la masa y esa sería la respuesta correcta. 78,8 sería esta la respuesta, que es la que está marcada. Pasamos al próximo. Bueno, el que le sigue es un problema de hidrostática con un tubo en U. Me da dos líquidos invisibles y se considera el tubo en U de la figura contiene dos líquidos invisibles o insolubles de distinta densidad. El líquido de la izquierda tiene una densidad tal y el de la derecha tal otra. El sistema está en equilibrio y el tubo está abierto a la atmósfera en ambas ramas. Si delta H minúscula vale 58, o sea, la altura respecto al interfase del líquido que se encuentra, o sea, medida respecto a la interfase, o sea, la superficie de separación entre los dos líquidos, es 58 centímetros, se puede afirmar que delta H grande, que es la altura de la columna en la rama de la derecha, o sea, del otro líquido, y eso es lo que tengo que averiguar. Entonces acá, en un tubo en U, es muy simple porque tenemos que delta 1, que sería la densidad del líquido 1, por delta H minúscula, es igual a la densidad 2, que es el líquido de la derecha, por delta H mayúscula, que sería la altura 2. Y la que quiero averiguar es delta H mayúscula, que va a ser igual a densidad 1 por delta H sobre la densidad 2. Reemplazamos y ahí tendríamos directamente el resultado. La densidad del líquido 1 es 1416 kilogramos sobre metro cúbico, pero la otra me la dan en gramos sobre centímetros cúbicos, así que dividimos por 1000 y vamos a tener 1,416 gramos sobre centímetros cúbicos por 58 centímetros, y a esto lo dividimos por 1 gramo sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico igual se termina haciendo, y vamos a llegar a que delta H aproximadamente vale 82,1 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, la respuesta sería la que está marcada, 82,1 centímetros es la última de las soluciones. Pasamos ahora al problema siguiente. Bueno, el problema este es un problema sobre conservación de energía. Dice que un esquiador de 67 kilos desciende por la ladera de una montaña, una colina. Cuando el esquiador se encuentra a 62 metros de altura, su velocidad es 7 metros por segundo, y cuando llega al pie de la colina lo hace con una velocidad de 15 metros por segundo. Si LP, LNC y LR denotan el trabajo del peso de las fuerzas conservativas y de la resultante, desde la cima de la colina hasta la base, respectivamente, se puede afirmar que, bueno, para resolver este problema vamos a averiguar los tres trabajos. Primero, trabajo del peso. El trabajo del peso equivale a la variación de energía potencial. Pero el trabajo del peso en un descenso va a ser positivo y en un ascenso negativo. En este caso está descendiendo. Ya el trabajo del peso lo podemos averiguar como la masa por la gravedad por la altura. Y acá, en general, ustedes pueden poner un más menos. Entonces, voy a usar el más cuando está descendiendo y voy a usar el menos cuando está subiendo. En este caso voy a usar el más, porque el peso tiene el sentido del descenso, obviamente. Entonces acá la masa, que vale 67 kilogramos, 67 kilogramos, por la gravedad, que voy a usar 10 como me dice el problema, 10 metros sobre segundos cuadrados, por 62 metros, y esto nos va a dar un trabajo que va a ser de 67 por 10 por 62, 67 por 10 por 62 nos da 41.540 joules. 41.540 joules, que serían 45,54 kilojoules. ¿Sí? Ese va a ser el trabajo correspondiente al peso.
Segundo, vamos a averiguar el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto va a ser igual a la variación de energía mecánica, es decir, a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la diferencia entre la altura final y la altura inicial. Bueno, entonces vamos a averiguar el trabajo de las fuerzas no conservativas haciendo entonces un medio de 67 kilogramos por la velocidad final, que es 15 al cuadrado, 15 por 15 serían 225 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y al principio tenía una velocidad de 7 metros por segundo, o sea que vamos a restarle 7 al cuadrado, serían 49, vamos a poner 49 metros sobre segundos, van a quedar metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿no? Después, más la masa, que son 67 kilogramos, por 10 metros sobre segundos cuadrados. Acá la altura final vale 0, estamos en la base, o sea que me queda menos la altura inicial, menos 62 metros. Bueno, hacemos todo este cálculo y ya vamos a tener esta variación de energía mecánica que equivale al trabajo de las fuerzas no conservativas. Así que vamos a hacer la mitad de 67 multiplicada por 225 menos 49. Y a esto, bueno, le vamos a terminar restando menos 670 multiplicado por 62. Esto me da menos 35.644, menos 35.644 joules, que serían menos 35,644 kilojoules. Ya tenemos ahora el trabajo, ¿sí?, de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Trabajo de las fuerzas no conservativas, kilojoules, ¿sí? Bueno, y ahora por último vamos a averiguar el trabajo de la fuerza ¿cuál me falta? El trabajo ahora de la fuerza, ya tengo del peso, de la fuerza no conservativa, y ahora de la fuerza resultante. Tercero, vamos a averiguar entonces ahora el trabajo de la fuerza resultante. El trabajo de la fuerza resultante sería la variación de energía cinética únicamente, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, es decir, un medio de 67 kilogramos por 225 menos 49 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Así que hacemos 0,5 por 67 por 225 menos 49. Esto nos da 5.896, sería el trabajo de la fuerza resultante. 5.896 joules, que serían 5,896 kilojoules. Y entonces, bueno, vamos a ver cuál de todas estas encaja, ¿sí? Y bueno, 35,64 negativo es el trabajo, ¿ven? La respuesta correcta sería esta, que es la que está marcada también acá, y corresponde a la respuesta menos 35,44, que sería la tercera de las opciones. Esa es la correcta. Pasamos al próximo problema. Bueno, el siguiente dice: un móvil que tiene 1,3 kilos de masa se mueve por un camino recto horizontal con velocidad de 110 km por hora y en cierto instante empieza a frenar. Si el móvil disminuye su velocidad con aceleración constante y recorre 170 metros desde que empieza a frenar hasta que se detiene, la intensidad de la fuerza que actúa en el frenado vale aproximadamente
Cuando me pide intensidad, nunca le pongan un signo, porque sería el módulo. No importa que por ahí la fuerza de roce uno la considere generalmente negativa, pero si es intensidad, va sin signo siempre. Bueno, entonces, además ninguna de las respuestas tiene signo, ¿no? En este caso. Bueno, acá tenemos entonces que hay una velocidad inicial de 110 kilómetros por hora, que si la dividimos por 3.6 es equivalente a 30,55 metros por segundo. Bueno, lo que vamos a averiguar primero es la aceleración, para después averiguar la fuerza. La aceleración, como no tengo el tiempo, utilizo la ecuación sin tiempo, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre el doble del desplazamiento. La velocidad final vale 0. Vamos a hacer menos velocidad inicial, que sería al cuadrado, ¿no? Sería menos 30,55 metros sobre segundos elevados al cuadrado, dividido el doble de 170 metros. Y esto me va a dar una aceleración, sería el resultado anterior elevado al cuadrado, dividido 340. Y esto da menos 2,746. Esto sería equivalente a menos 2,746 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, como esto se detiene por acción de una fuerza negativa, como dijimos, pongamos que menos fuerza de roce es igual a menos m por a, ¿sí? Entonces, el menos lo puedo eliminar directamente y me quedaría que esa fuerza, que es la fuerza de frenado, ¿sí? Esa fuerza va a ser igual a la masa, que es de 1,3 kilogramos, por una aceleración que vale 2,746, sacamos el signo negativo en realidad, metros sobre segundos cuadrados. Así que el resultado anterior multiplicado por 1,3, ¿sí? Va a ser igual a 3,57 aproximadamente, 3,57 newton, 3,57 newton, que coincide con la respuesta anteúltima y también con la respuesta que me da, con la respuesta de la corrección. 3,57 newton es la que marcamos como correcta. Pasamos al próximo problema. Bueno, el que le sigue me dice que un alambre conductor de 6 metros de longitud sería y diámetro 0,4 tiene una resistencia R. Hay que reemplazarlo por otro del mismo material pero con diámetro 0,6 milímetros y que tenga la misma resistencia. ¿Cuál será la longitud? Yo quiero que la resistencia final sea igual a la resistencia a la R inicial. La resistencia, cuando nosotros tenemos un conductor, ¿sí?, que tiene determinada una longitud L, ¿sí?, y tiene acá una sección de área A sería el área de la sección, que voy a calcular, esa área sería como pi por el radio elevado al cuadrado, ¿no? Generalmente son circulares las áreas. Bueno, y la resistencia va a ser igual a ρ, que depende del material, que es el coeficiente de resistividad, por la longitud dividido el área, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a tener que ρ por L final, que no conozco, sobre el área final, va a ser igual a ρ por la longitud inicial sobre el área inicial. Bueno, ρ lo puedo eliminar porque es el mismo material. La longitud final no la conozco, pero acá sé que va a ser pi por el radio final al cuadrado. El radio es de 0,6, perdón, el diámetro vale 0,6, el radio vale la mitad, 0,3 al cuadrado. Y del otro lado voy a tener la longitud inicial, que sería de 6 metros, que la conozco, dividido pi, y si el diámetro vale 0,4, el radio vale 0,2 al cuadrado. Pi lo puedo eliminar también. Entonces la longitud final va a ser 6 multiplicado por 0,3 al cuadrado, que vale 0,09, cuando lo elevo al cuadrado, 0,3 al cuadrado es 0,09, y 0,2 al cuadrado es 0,0
0,4. Acá hacemos los cálculos y queda 6 por 9 dividido 4, porque simplifico los decimales, así que queda 54, 27 dividido 2, 13,5. Esto nos daría 13,5 metros. Debe ser la longitud del nuevo conductor. Así que buscamos acá la opción que sea la correcta. 13,5 corresponde a la primera opción y coincide también con la de la corrección. Pasamos al próximo problema. Bueno, el problema siguiente dice que una bomba alimenta un circuito formado por un tubo horizontal de sección S. Por el circuito circula un líquido de viscosidad no despreciable. La bomba posee un caudal constante Q y desarrolla una potencia P. Si el tubo se obstruye parcialmente disminuyendo su sección a 0,8 S, la potencia que debe entregar la bomba para mantener el mismo caudal es, bueno, vamos a resolver el problema de esta manera. Vamos a ver la potencia final, la vamos a comparar con la potencia inicial a través de un cociente. La potencia se puede calcular como el producto entre el cuadrado del caudal y la resistencia. La resistencia final en el numerador y el caudal, bueno, acá pongo el final y acá el inicial, aunque dice que se quiere mantener igual. Y acá vamos a poner la resistencia inicial. Los caudales son iguales, así que los voy a eliminar. Así que la potencia final, la potencia inicial ya sabemos que es P. La resistencia final la vamos a calcular como, acá lo que cambió es la sección y la fórmula de resistencia va a ser 8 por pi, por el coeficiente de viscosidad, por la longitud, y acá la sección es ahora 0,8 S y la sección va elevada al cuadrado. Y acá voy a tener 8 por pi por n por l sobre S, que es la sección, elevada al cuadrado. Esto sería lo mismo que poner 8 por pi por n por l sobre 0,64 S cuadrado, y la fracción que tengo en el denominador la vamos a invertir y vamos a poner S cuadrado sobre 8 pi por n por l. Todo esto se elimina también la S y queda que 1 dividido 0,64 por P me da la potencia final. Hacemos el cálculo y 1 dividido 0,64 nos estaría dando 1 dividido 0,64 es 1,56, ¿sí? P. O sea, 1,56 P es la opción correcta, que va a coincidir con la respuesta primera, con la A. Esta es la correcta, ¿sí? Y esta estaba mal, y bueno, también coincide con el valor de la corrección. Listo, pasamos al próximo. Bueno, un problema con un circuito eléctrico, me da 3 resistencias, R1, R2 y R3, se conectan con una fuente de tensión continua que tiene 12 voltios, como indica la figura, y me pide la potencia disipada en R2, ¿sí? Bueno, vamos a ver algo. Primero vamos a averiguar la resistencia total, ¿sí? Para eso vamos a hacer R, bueno, la R total va a ser así. Yo voy a tener en una rama la 1 y la 2 en serie, o sea que voy a hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2, perdón, 1 sobre R1 más R2, más 1 sobre R3 que tengo en la otra rama, la menos 1. Esto sería 1 sobre 240 y 240 son 480, más 1 sobre 60 a la menos 1, y esto va a estar medido en ohm. O sea que serían 480, bueno, hacemos el cálculo, pero serían 8 más 1, 9, 480 dividido 9, 480 dividido 9 sería 53,33 ohm. Esto me daría 53,33 ohm. Bueno, tenemos este dato. Ahora me da el delta B total. Delta B sería de 12 voltios.
Sabemos que delta V3, como está sobre esa resistencia, y no tengo ninguna fuera de la conexión en paralelo, también va a valer 12 voltios. ¿Sí? Podemos además averiguar dos cosas. Podemos averiguar la intensidad total si hacemos delta V total, que son 12, dividido la R total. O sea que vamos a hacer 12 dividido 53,33, esto me va a quedar en amperes, entonces la intensidad total de corriente sería 12 dividido lo anterior, y esto me da 0,225 amperes. Y podemos averiguar el 3 haciendo delta V3 dividido por la resistencia que tengo en esa rama, es decir, 12 voltios dividido 60 ohm. ¿Sí? Esto me va a quedar en amperes y voy a tener 0,2 amperes. Esta sería I3. Ahora, por las resistencias 1 y 2 circula la misma intensidad de corriente porque están en serie. O sea que la intensidad 1 va a ser igual a la intensidad 2, igual a la intensidad total menos lo que pasó por la otra rama, menos I3. O sea que a 0,225 le restamos 0,2 y me queda 0,025 amperes. ¿Sí? Esa sería la intensidad que tengo en la resistencia 1 y en la resistencia 2. A mí lo que me está pidiendo es que averigüemos, bueno, ahora podemos averiguar algo más. Vamos a averiguar ahora, ya tenemos ese dato, en qué resistencia primero me está pidiendo que averigüe en R2. Entonces vamos a averiguar cuál es la caída de tensión, o sea, la diferencia de potencial en la resistencia 2. Vamos a hacer que delta V2 va a ser intensidad 2 por R2. Así que 0,025 multiplicado por R2, que vale 240, esto me va a quedar en voltios, así que hacemos 0,025 por 240 y esto me da exactamente 6 voltios. 6 voltios es delta V2. Entonces la potencia 2 va a ser I2 por delta V2. Y vamos a multiplicar I2, que vale 0,025 multiplicado por 6 voltios, y esto nos daría 0,025 por 6, nos da 0,15, exactamente 0,15 watts. ¿Sí? Y esa sería la potencia disipada en la resistencia 2. Veamos si aparece. 0,15 es la segunda opción y esa es la que tenemos que marcar ahora, 0,15, que también coincide con la corrección. Bien, pasamos ahora al próximo. Bueno, es el último problema de este final. Dice que un depósito cerrado de gran sección, ver figura, contiene agua hasta una altura H, que vale 1,6 metros, y por encima de esa aire comprimido. El agua, que se comporta como fluido ideal, me dice, sale por la base del tanque a través del tubo cilíndrico horizontal, cuya sección es mucho más pequeña que la del tanque. La salida del tubo está en contacto con el aire atmosférico, donde hay una presión de 101,3 kilopascales, y el agua emerge con una velocidad de 8,8 metros por segundo. La presión del aire comprimido encerrado en el tanque es, bueno, acá vamos a aplicar el principio de Bernoulli. Entonces vamos a tener que la presión de entrada menos la presión en la salida, que va a ser la atmosférica, es igual a la mitad de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en la salida menos la altura en la entrada. Pero como me recalcan que la superficie del tanque es mucho mayor que la del orificio que tiene en la base, la velocidad de entrada va a ser insignificante, o sea, la voy a considerar cero, entonces la elimino.
y la altura en la salida también la consideramos igual a 0. Entonces me quedaría acá que la presión en la entrada menos la presión en la salida va a ser un medio. ¿Qué contiene esto? Contiene un líquido, me dice que contiene agua. La densidad del agua vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la velocidad de salida es de 8,8 metros sobre segundos al cuadrado. Acá va a quedar como, es más por menos, va a quedar menos la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros sobre segundos cuadrados por la altura en la entrada, que sería de 1,6 metros. 1,6 metros. Bueno, todo lo que tengo de este lado sería, vamos a hacer el cálculo, la mitad de 1000, o sea 500 por 8,8 elevado al cuadrado, menos 16.000. Y esto me da, vamos a ver, 22.720 pascales. 22.720 pascales. Le sumamos la presión en la salida para tener la presión en la entrada, que es la presión del aire comprimido, y la presión en la salida ya dijimos que era la atmosférica, que sería de 101.300 pascales. Acá sería como que lo tengo que sumar, ¿no? Y bueno, vamos a poner más, o sea que al resultado anterior le sumamos 101.300 y obtenemos 124.000, sería, vamos a anotar bien, 124.200 pascales, 20 pascales, que serían 124,02 pascales. Esa sería la opción que tenemos que marcar, que buscar acá en las respuestas, y corresponde 124,02, es la segunda opción, esa es la correcta, ¿sí? Que también me coincide con la respuesta en la corrección. Bueno, acá termina este final virtual de biofísica, la verdad bastante fácil. Bueno, si alguien tiene algún problema que quiere enviar para que resolvamos, puede hacerlo contactándose con Centro de Estudios GR. Van a encontrar los datos para el contacto en la información de este canal. Y bueno, continuamos en próximos videos con más finales, parciales de física, biofísica, análisis matemático, química. Así que bueno, gracias y hasta el próximo video.